Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Fútbol Más, sean bienvenidos a esta previa de la jornada 5 de las eliminatorias Conmebol rumbo a Qatar 2022. Por fin, después de 7 meses, vamos a tener actividad de las mejores eliminatorias del mundo. En este video los invito para que vean mi análisis, mi pronóstico, conozcamos el historial entre ambas selecciones que se van a enfrentar y por supuesto conozcamos la apreciación de los apostadores en este momento para cada encuentro. Sin más, empecemos. Primero que todo, repasemos la tabla de posiciones y veamos en qué situación está cada selección. En el primer lugar está la selección brasileña con 12 puntos, una diferencia de gol de más 10 y un rendimiento del 100% hasta el momento. En segundo lugar, la selección argentina con 10 puntos, más 4 goles de diferencia y un rendimiento del 83%. En tercer lugar, la selección ecuatoriana con 9 puntos, una diferencia de gol de más 7 y un rendimiento del 75%. En cuarto lugar, la selección paraguaya con 6 puntos, una diferencia de gol de más 1 y un rendimiento del 50%. En quinto lugar, la selección uruguaya con 6 puntos, una diferencia de gol de 0 y un rendimiento del 50%. En sexto lugar, Chile con 4 puntos, una diferencia de gol de 0 y un rendimiento del 33%. En séptimo lugar, la selección Colombia con 4 puntos, una diferencia de gol de menos 5 y un rendimiento del 33%. En octavo lugar, la selección venezolana con 3 puntos, menos 4 goles de diferencia y un rendimiento del 25%. En noveno lugar, la selección peruana con 1 punto, una diferencia de gol de menos 6 y un rendimiento del 8%. Y en la posición décima, la selección boliviana con 1 punto, una diferencia de gol de menos 7 y un rendimiento del 8%. Vámonos con el primer encuentro, el Bolivia versus Venezuela, duelo de selecciones necesitadas, selecciones que tienen que sumar los 3 puntos para mantener esa esperanza de ir a Qatar 2022. Aquí tenemos el historial entre ambas selecciones en la ciudad de La Paz de las últimas 6 eliminatorias, donde hay un claro favoritismo a favor de la selección que será local, la selección boliviana, de 4 victorias, un empate y una sola derrota. El último partido, que fue rumbo a Rusia 2018, lo ganó la selección boliviana 4-2. Y la única vez que Venezuela le ganó a Bolivia en La Paz fue para el Mundial del 2010, es decir que hace ya más de 11 años que la selección venezolana no le gana a la selección boliviana en La Paz. Es decir, un claro favoritismo, y si nos basamos por esta tabla, Bolivia es claramente superior a los venezolanos. Empecemos entonces con el análisis de este primer partido. Me parece que va a ser un gran encuentro. Ambas selecciones demostraron en la jornada 4 que quizá tienen con qué aspirar a ese quinto puesto con posibilidad de la repesca. Recordemos que en la jornada 4 ambas selecciones coincidencialmente sumaron sus primeros puntos. La selección boliviana sacando un empate valioso en Paraguay a 2 goles, incluso en ese partido llegaron a estar por encima en el marcador, prueba de que su fútbol tuvo una evolución importante en la cuarta jornada. Lo mismo para la selección venezolana, que consiguió sus primeros 3 puntos en casa, nada más y nada menos que derrotando a la selección chilena 2-1. Prueba también de que su fútbol, como ya lo dije, puede estar para de pronto aspirar a ese quinto lugar. En este partido me tengo que ir con la selección dirigida por César Farías. Me parece que la selección boliviana va a ser la que salga victoriosa, recurriendo a 2 importantes factores. El primero, la altura de La Paz, por supuesto. Sabemos que la selección boliviana se hace fuerte en su casa y pues ya vimos el historial entre ambas selecciones en La Paz, donde la selección boliviana es clara favorita. El otro factor al que recurro son a las 3 bajas importantes que va a tener la selección venezolana, como los casos de Salomón Rondón, Yángel Herrera y Jordan Osorio. Me parece que esos 2 factores van a hacer que la selección boliviana consiga sus primeros 3 puntos y sume 4 en esta tabla general. Veamos entonces cómo están las cosas en las casas de apuestas para este partido. Por una eventual victoria de la selección boliviana pagarían 1.95, por el empate 3.60 y por una eventual victoria de la selección venezolana pagarían 3.75. Es decir que para la gran mayoría de apostadores la gran favorita es la selección boliviana.
Vamos con el segundo partido que se va a disputar, un partidazo, la selección uruguaya recibiendo en Montevideo a la selección de Paraguay, ambas selecciones de un presente similar, son cuarta y quinta, ambas con 6 puntos, un rendimiento del 50% y sin duda será una gran posibilidad para aquella selección que consiga los 3 puntos, se montaría a los 9 y se consolidaría en el cuarto puesto. En el historial entre ambas selecciones en las últimas 6 eliminatorias, podemos ver entonces 3 victorias para la selección uruguaya, 2 derrotas y un solo empate. La última vez que se enfrentaron fue rumbo a Rusia 2018, victoria para la selección uruguaya de 4-0. Y la última vez que la selección paraguaya consiguió victoria en Montevideo fue rumbo a Corea y Japón 2002, es decir, hace más de 20 años. Si nos basamos por las últimas 4 eliminatorias, podemos ver una superioridad clara de la selección uruguaya. Es decir, que si nos basamos por los últimos resultados en la ciudad de Montevideo, la selección uruguaya es claramente favorita. Ambas selecciones también comparten un similar rendimiento en la tercera y en la cuarta jornada. Recordemos que la selección uruguaya se impuso contundentemente en condición de visita frente a la selección Colombia 3-0 y en la cuarta jornada de local fue derrotada por la Canariña 2-0 en un partido donde infortunadamente para ellos perdieron a su gran goleador Edinson Cavani con tarjeta roja, es decir, Cavani no estará para este partido frente a la selección paraguaya. Paraguay por su parte sacó un valioso empate en condición de visita frente a la selección argentina en la jornada 3 y en la jornada 4 pudo rescatar un empate frente a la selección boliviana en un partido que se le estaba complicando, lo estaba perdiendo 2-1 y lo pudo empatar 2-2. Para este partido les confieso que estoy entre dos resultados, entre la victoria de la selección uruguaya o el empate. Me tengo que quedar con uno y me quedo entonces con el empate. Me parece que esta selección paraguaya ha demostrado que tiene con qué ir a Qatar 2022. La prueba fue ese gran partido que hizo en la ciudad de Buenos Aires versus la selección argentina. Sacó un valioso empate a un gol y me parece que teniendo en cuenta ese partido tiene argumentos también para sacarle un empate a esta selección uruguaya que, como ya lo dije, va a tener una ausencia importante como lo es la de Edinson Cavani. Sabemos que de todas maneras va a contar con Luis Suárez, pero sin lugar a dudas va a sufrir esta ausencia del goleador del Manchester United. A este partido le doy un empate entonces. Vamos ahora a mirar cómo están las cosas en las casas de apuestas. Vamos a ver los apostadores que dicen referente a este gran encuentro. Para una eventual victoria de la selección uruguaya pagarían 1.72, para el empate pagarían 3.60 y para una eventual victoria de la selección paraguaya dan una cuota de 5 bastante importante. Según estos datos, la clara favorita es la selección uruguaya para la gran mayoría de los apostadores y veremos entonces si la selección uruguaya tiene con qué corresponder con este gran favoritismo. Vamos entonces con el tercer encuentro, la selección argentina recibirá a la selección chilena, partidazo. Un partido que nos recuerda mucho a las Copas Américas. En las últimas 3 versiones ambas selecciones se enfrentaron en 2015 y 2016 compitiendo por el trofeo en la gran final. Ambas, recordemos, fue victoria para la selección chilena a penaltis y la última vez que se enfrentaron en Copa América fue en 2019 con victoria de la selección argentina 2-1, donde se ganó la medalla de bronce de ese torneo. Este es el historial entre ambas selecciones en las últimas 6 eliminatorias. 4 victorias para la selección argentina y 2 empates, es decir, una clara superioridad de la selección argentina en la ciudad de Buenos Aires. Si nos vamos a los últimos 3 resultados, han sido victorias para la selección argentina y nunca en la historia de las eliminatorias rumbo a los mundiales la selección chilena le ha ganado a la selección argentina en Buenos Aires. Es decir, que si nos basamos por historial, la selección argentina es claramente favorita. Va a ser un partidazo sin lugar a dudas de 2 grandes selecciones. La selección argentina está mucho más cómoda en esta tabla de posiciones, mientras la selección chilena va con mucha más necesidad. Ambas selecciones sumaron puntos en la pasada doble jornada. La selección chilena consiguió 3 puntos en la tercera jornada donde se impuso 2-0 frente a la selección peruana. Luego en la cuarta jornada, como ya lo repasábamos en este mismo video, perdía frente a la selección venezolana sorpresivamente 2-1, mientras la selección argentina marcha invicta en la tercera jornada sacando ese empate de local a 1 gol frente a la selección paraguaya. Luego en la cuarta jornada imponiéndose 2-0 frente a la selección peruana.
Y para este partido le voy a dar la confianza a la selección de Scaloni. Me parece que Argentina tiene con qué seguir sumando de a 3 puntos en esta jornada 5, jornada que le puede dar los puntos necesarios para llegar a 13 e imponerle presión a esa selección brasileña. En cuanto a la selección chilena, me parece que viene de un duro golpe, como es la baja de su pasado entrenador Reinaldo Rueda. Recordemos que Rueda ya cogió a la selección Colombia y veremos qué puede hacer este nuevo estratega uruguayo Martín Lazarte. Veamos entonces qué pasa, pero mi voto de confianza es para la selección argentina, que me parece que va a sumar de a 3 puntos en esta jornada 5. Vamos entonces a ver cómo están las cosas en las casas de apuestas. Vamos a ver los apostadores a quién le van. Por una eventual victoria de la selección argentina pagarían 1.55, por un empate pagarían 4.20 y por una eventual victoria de la selección chilena pagarían una importante cuota de 6, que les adelanto es la segunda mejor cuota de esta jornada 5 de eliminatorias. Veremos entonces si los apostadores y si yo tengo razón en este partido o si por el contrario la selección chilena nos va a demostrar que tiene con qué pelear en estas eliminatorias, tiene con qué de pronto sacar un empate o por qué no, tiene con qué por primera vez en su historia ganarle en condición de visita a la selección argentina. Vamos entonces con este cuarto encuentro, enfrentamiento entre dos selecciones necesitadas, selecciones que están en la cuerda floja. Aquí tienen el historial de las últimas 6 eliminatorias, donde podemos ver 3 empates y 3 derrotas de la selección peruana cuando recibe a la selección colombiana. Es decir, la selección Colombia es claramente favorita cuando visita a la selección peruana. Rumbo a Qatar 2022, recordemos, empataron a 1 gol y si tenemos que buscar una victoria de la selección peruana, nos tenemos que remontar a 1981, cuando fue la única vez que le ganó por eliminatorias de local a la selección colombiana. Es decir, un historial que claramente favorece a la selección cafetera. Bueno amigos, ¿qué podemos decir de este partido? Ambas selecciones fueron las únicas que no sumaron puntos en la doble jornada anterior. La selección peruana cayendo en condición de visita frente a la chilena, perdiendo de local frente a la selección argentina. La selección colombiana haciendo 2 papelones increíbles en su casa frente a la selección uruguaya, cayendo 3-0. Y después haciendo ese gran papelón histórico de 6-1 frente a la selección ecuatoriana. Colombia viene con problemas internos. Todos conocen ese enfrentamiento que hay en los últimos días entre Reinaldo Rueda y James Rodríguez. Reinaldo considera que James no está para estar en este partido y James hizo incluso una pataleta de mandar un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado Reinaldo Rueda y pues veremos qué pasa. Para este partido ambas selecciones comparten la situación de que tendrán bajas sensibles. En el caso de la selección peruana no estarán Christopher González y Edison Flores. Y en el caso de la selección colombiana, como ya lo dije, no estará James Rodríguez, tampoco estará Falcao García, Juan Fernando Quintero y Alfredo Morelos. Para este partido confío en un empate de la selección Colombia. Me parece que Perú ha mostrado buenas cosas en tramos de partidos, pero definitivamente los resultados no le han acompañado. Y en el caso de la selección Colombia tuvo unas 2 primeras jornadas bastante buenas donde sacó 4 puntos, pero de forma increíble en la tercera y cuarta se cayó completamente, dando la sensación de que los jugadores le hicieron la camita a Carlos Queiroz. Para este nuevo proceso con Reinaldo Rueda, espero que los jugadores colombianos respalden a este entrenador que los conoce muy bien y doy mi respaldo a que Colombia va a empezar ese resurgimiento con un gran empate frente a la selección peruana, que recordemos retornará su goleador Paulo Guerrero, que viene sin ritmo, pero igual sabemos que es una alta bastante importante para esta selección inca. En este partido entonces doy un empate. Vamos ahora a repasar cómo están las cosas en las casas de apuestas para este gran encuentro. Por una eventual victoria de la selección peruana pagarían 3.35, para un empate pagarían 3.10 y para una eventual victoria de la selección Colombia pagarían 2.30. Es decir, la selección Colombia es favorita para la mayoría de los apostadores. La cuota para una selección local es la más alta para esta peruana de todos los 5 partidos y por supuesto es la cuota más baja de una selección de visita, en este caso la selección Colombia.
Veremos entonces si tendrán razón los apostadores, si tendré razón yo con ese empate, o por qué no tendrán razón los que confían en que la selección peruana sumaran sus primeros 3 puntos. Antes de continuar con el quinto partido, les recomiendo este video que lo publiqué recientemente, donde les voy a mostrar el rendimiento necesario que necesita cada selección en este momento y el rendimiento general histórico que necesita cada selección para clasificarse a Qatar 2022. Este video se los estaré dejando arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y por supuesto en la pantalla final. Y bien amigos, hemos llegado a este quinto partido, el que para mí será el mejor de esta jornada 5. La selección brasileña líder recibiendo en su casa a la selección tercera, que nos está sorprendiendo a todos, como es esta selección ecuatoriana. Aquí tienen el historial entre ambas selecciones en las últimas 4 eliminatorias, contundentes victorias para la selección brasileña, y de hecho nunca en la historia la selección ecuatoriana le ha sacado al menos un empate en territorio brasileño a la canariña, es decir, un historial que claramente favorece a la selección brasileña. Bueno, en mi análisis para este partido, mi predicción, le voy a dar un empate a la selección ecuatoriana. Me parece que en la historia de las selecciones ecuatorianas, esta sí tiene con qué sacarle por primera vez un empate en condición de visita a la canariña por eliminatorias. Me parece que ha sido un proceso increíble el que ha hecho Gustavo Alfaro con esta selección. Viene de una doble jornada increíble, sacando una gran victoria de 3-2 en La Paz y por supuesto pegándole esa paliza a la selección Colombia de 6-1, es decir que tranquilamente se puede confiar en que la selección ecuatoriana tiene con qué sacar este empate. La selección brasileña, recordemos que tiene una puntuación perfecta, pero hay que hacer la anotación de que ha jugado con las 3 coleras en este momento y también por supuesto hay que reconocerle que le ganó a la selección uruguaya en condición de visita. En todo caso, viendo el panorama general, me parece que esta selección de Gustavo Alfaro tiene con qué empatarle a la selección dirigida por Tite. Vamos a ver entonces cómo están las cuotas en las casas de apuestas. Por una eventual victoria de la canariña pagarían solo 1.28, por un empate pagarían 5.25 y por una eventual victoria de Ecuador pagarían la brutal cifra de 10, es decir, es la visitante con peor puntuación entre los apostadores, la selección ecuatoriana. Yo creo que no es tan así, sin embargo los apostadores dan como gran favorita a la selección brasileña. Veremos entonces qué pasa, si los apostadores tendrán la razón y Brasil llega a una puntuación perfecta de 15 puntos, si por el contrario yo tendré razón con ese empate, o por qué no pensar en una histórica victoria de la selección ecuatoriana en territorio brasileño. Y bien amigos, este ha sido mi análisis de estos 5 partidos, partidazos serán todos. Lo más importante será la opinión de ustedes abajo en la caja de comentarios. Díganme qué tal les pareció mis predicciones y por supuesto déjenme las suyas que las estaré leyendo. Por supuesto nos vamos a reencontrar el viernes después del partido de la selección brasileña, dando el análisis de lo que fue esos 5 partidos de esa quinta jornada. Y como siempre les digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.